presten atención al texto narrativo que hoy vamos a trabajar desde otra perspectiva, desde otro ángulo. Es decir, con otros tipos de preguntas que vienen a continuación, ¿sí? A ver, todos acaban de leer el texto, ¿correcto? A ver, quisiera preguntar, libre, puede opinar, ¿sí? Primera idea en la cual, sí, quisiera que todos estén atentos para que puedan dar su respuesta, ¿correcto? A ver, uno, si usted hubiese sido el personaje, daría la vida por, así como dice la historia, usted daría la vida por alguien. A ver, quisiera que sean honestos. A ver, ¿quién me dice un comentario? Sí, profesor, o no, profesor. ¿Por qué? Por esto y por lo otro. A ver, ¿quién me responde esa preguntita? ¿Alguien? La pregunta era, ¿tú darías la vida por alguien o algo así, no? A ver, Nicolás, repito la pregunta. Era, si usted daría la vida como el personaje lo quiere dar por su amigo, por su patrón, ¿no? Por ese prójimo. A ver, ¿cuál es la respuesta? Ah, por un amigo, la verdad no. Ya. Mm, ¿Por quién, no es la verdad. ¿Por quién lo daría, Nicolás? A ver, ¿por quién lo daría? Por una persona que quiero más que a un amigo, ¿no? Ya, Un familiar o una novia. una novia, ya, muy bien, Nicolás, ya, Por ejemplo, pero tampoco un familiar viejo, como de abuela, ya que yo, mi pensamiento es que ya vivió mucho, ¿no? Salvaría a la persona que ha vivido menos, ya, si estuviera esa situación. muy bien, Nicolás, buena respuesta. Otra pregunta para este texto, atentos, fíjense. ¿Usted usted cree o usted percibe dentro del texto un un aspecto religioso, ¿sí? O un valor religioso, se evidencia en el Sí, texto. profesor. A ver, Sí, Sí, profesor. sí, profesor. a ver, Linda, te escucho. Sí, porque acá habla de Dios, de que no debe, del Señor, que no debe caer en los pecados, ¿no? Que si caen los pecados no se puede, nunca terminarán. Ya, muy bien. Entonces, buena respuesta, Linda. Y aparece otra pregunta más, ¿sí? A ver, usted cree, o ustedes todos, ¿ya? ¿Creen que la religión influye en el hombre, en su forma de pensar? A ver, Sí, ¿por qué? A ver, ¿por qué? Explíqueme. porque si nosotros tenemos una religión, ¿cómo se puede decir? Si uno es ateo, o sea, no cree, o sea, en Dios o no puede creer en cosas. Pero si uno está en una creencia donde tiene la imaginación de poder creer en muchas cosas, es normal para la persona, ¿no? Ya, muy bien. ¿Eh? Otro comentario. Otra vez. Eso, yo soy cristiano, ¿verdad? Y también creo en muchas cosas, también acepto eso de otras teorías, de la evolución y esa cosa. Y el, depende en sí, en la crianza y cómo te den esa religión. Tú puedes ser este, cristiano, pero hay ortodoxos que son muy cristianos, pero en sí depende de la forma en que te críen con esa religión. Depende si tú vas mucho con esa religión o no, porque puedes dejar de seguirla por alguna razón. Si eres cristiano o te haces ateo, simplemente por moda o porque de verdad eres ateo. Muy bien, Nicolás. O sea, lo que yo, profesor, puedo brindar es que A la ver, religión brinda una Franco, interesante oportunidad. la O sea, comentario. la religión brinda una interesante oportunidad, ya sea culturales o religiosos, que, como se dice, moldean la psicología de las personas en forma compleja, en forma diferentes
Muy bien. Eso Gracias está bien. por tu aporte. Excelente. Gracias Está bien. por tu aporte. Excelente. A ver, quiero que entiendan hoy, ¿sí? Los textos narrativos que vamos a trabajar, ¿sí? Que vamos a desarrollar, que vamos a compartir, nuestra clase de hoy, tiene que ver con estas preguntas, ¿correcto? Ya no voy a formular quién es el personaje, ni cuál es el nudo, el desenlace, ya no. Ese nivel lo tuvimos en la primera clase de textos narrativos. Hoy vamos a descubrir que dentro del texto narrativo hay varios aspectos temáticos donde tiene que ver con el desarrollo del hombre, el problema del hombre, ¿sí? Y este fenómeno que todos nos descubrimos a través de una lectura del género, ¿sí? Narrativo, ¿correcto? Muy bien. Buenos aportes, ¿sí? Buenos aportes, buenas ideas. A ver, muchachos, ¿qué entendemos por texto narrativo? Recordemos, ¿sí? A ver, un texto narrativo, en primer lugar, ¿sí? Es una sucesión de hechos. Pero, profesor, esta sucesión de hechos, ¿cómo son? Esta sucesión de hechos son reales y ficticios. O también pueden ser mezclados, ¿ah? Atentos a ello, ¿ah? Son reales y ficticios. ¿Por qué? Porque el autor los va a mezclar, ¿sí? Entonces, a partir de ello, arma un argumento, arma una trama, ¿sí? Y, como ya sabemos, presenta, ¿sí? Inicio, nudo y desenlace, ¿sí? El cuerpo del texto narrativo. También hay que recordar, estamos recordando, ¿ah? Porque esto ya lo habíamos trabajado. Sus elementos, que es el narrador, ¿no? Es el quien cuenta la historia. Recuerden que si no hay narrador, no hay historia. El narrador nos cuenta la historia. Los personajes son los que actúan, los que realizan la acción, ¿no? En la historia. Se clasifican en protagonistas. ¿Quién es el protagonista? El joven, el que tiene los buenos valores, ¿no? El protagonista es el actor, el personaje que lleva adelante las buenas acciones. ¿Y quién es el antagonista? El antagonista es el personaje que va en contra de la historia, el malo, el villano. Y los secundarios son los personajes que ayudan para que la historia se realice, ¿no? Muy bien. Entonces, también tenemos el espacio, hasta ahí estamos recordando nada más. Tenemos el espacio, el lugar donde suceden los hechos. Tenemos el tiempo, ¿no? El tiempo que tiene que ver con el transcurso de que en qué momento suceden los hechos. Atentos. El tiempo puede estar de distintas formas. Puede durar un día, puede durar un año, 100 años, como la obra 100 años de soledad, ¿no? De Gabriel García Márquez, o puede durar en la mente nada más, porque los textos narrativos, la literatura, es ese mundo donde todo puede suceder, donde el amor es perfecto, donde la venganza es sublime, donde los mejores valores están ahí para nosotros imitarlos, como en el primer ejemplo que acabamos de descubrir un poco. Muy bien, hasta ahí estamos recordando. ¿Qué más? A ver, sigamos recordando algunos detalles, ¿correcto? Entonces, los textos narrativos, como ya acabamos de ver, sus elementos, el narrador, los personajes, la acción, el espacio, el tiempo, pero nos faltó hablar sobre el lenguaje. A ver, atentos, vamos a agregar esto. El lenguaje va a ser muy importante porque el autor de esta historia, quien escribe los textos narrativos, ¿sí? Entonces, en las historias o en los textos narrativos van a estar presentes los verbos. ¿Por qué? Porque los verbos nos van a indicar la acción. Sin los verbos no hay acción de cómo se pueda mover, se pueda realizar todos los movimientos en la historia. Los marcadores temporales que indican tiempo, ¿sí? Los marcadores temporales que indican tiempo. Las descripciones que son importantes. ¿Qué son las descripciones?
las descripciones dentro de la historia no es más que utilizan el lenguaje para darnos detalles de los personajes, el ambiente, ¿no? Y de todo aquello que nosotros queremos conocer, pero a lo mínimo, por eso es descripción. Los diálogos, monólogos. Los diálogos sabemos que son las conversaciones que suceden entre los personajes, ¿correcto? Y los monólogos son muy interesantes porque también esto es un tipo, ¿no?, de diálogo que es consigo mismo, con tu mundo interior. Y dentro de la narración suele pasar mucho ello. ¿Por qué? Porque hay personajes que reflexionan tanto, demasiado, su pensamiento vuela, y eso es muy interesante y riquísimo, que lo vamos a ver luego. Muy bien. Los subgéneros literarios, ¿no? Los subgéneros literarios dentro de la narración, tenemos, por ejemplo, el cuento, ¿no? Profesor, ¿el cuento es una narración? Claro, por excelencia. ¿La novela es una narración? Claro, por excelencia es una narración, ¿sí? Entonces, pero tenemos tipos de novela, como la futurista, la realista, la histórica, de aventuras, de amor y de negra. ¿Por qué de negra? Porque tiene que ver con esas historias oscuras, tenebrosas, macabras, ¿no? Y las futuristas, las que se proyectan, ¿no? Esas que se proyectan de que el 2050, 2030, ¿no? Tienen una proyección diferente. Las realistas, las que tratan y nos transmiten cosas sociales de la vida real, ¿no? Como por ejemplo la pobreza, ¿no? La infidelidad, la traición, ¿no? La enfermedad. Entonces todo ello son en relación a lo realista. ¿Por qué histórica? Porque una novela es histórica. Porque su mismo nombre lo dice. Nos va a contar hechos en relación a lo que ha pasado ya hace 100, 50 años, ¿no? Por ejemplo, podemos escribir algo sobre la independencia del Perú, que está cerca, ¿no? Que naturalmente no se dio en 1900, ¿no? En 1821, no se dio en 1821. Esa es una farsa, es una comedia, una tontería que el pueblo peruano debería no acatar el 28 de julio de 1821, ¿no? Etcétera. De aventura. ¿Por qué de aventura? Porque hay ciertos cuentos que tratan de anécdotas muy divertidas, etcétera. Entonces ahí, esa parte no lo habíamos visto en nuestra primera clase. Sí, muy bien. A ver, veamos algo más. Muy bien, a ver. Quisiera, por favor, ¿sí?, que se fijen en esta parte, porque acá está lo central de nuestra clase. ¿Ya, muchachos? A ver. Nuestra clase pasada de los textos narrativos, habíamos empezado a conocer, ¿no?, cosas básicas donde tiene que ver con más la parte estructural del texto narrativo, como por ejemplo sus partes, ¿no? Inicio, nudo y desenlace, los personajes que acabamos de ver, pero son cosas básicas eso. Ahora lo que vamos a trabajar en el texto narrativo es la profundidad de estas obras literarias, ¿sí? A ver, ¿cómo así, profesor? En un texto narrativo podemos encontrar todos los elementos que ya acabo de explicar. Pero lo que no les he enseñado, pero que por ahí yo les he formulado con ciertas preguntas ya, ¿no?, es los ejes temáticos. A ver, atentos. ¿Qué son los ejes temáticos? En una historia, en un cuento, en una novela, ¿no?, en un poema épico, en una leyenda, podemos encontrar muchos ejes temáticos, como por ejemplo, el eje temático de lo ético o de la ética, de lo estético, de lo filosófico,
de lo social, de lo psicológico, de lo religioso. ¿Sí? Profesor, ¿a qué se refiere cada punto? A lo siguiente. Les dije que por favor presten atención acá. ¿Por qué? Porque nuestra hoja de trabajo solamente va a trabajar esto, los ejes temáticos. Por ejemplo, cuando a veces yo te suelo preguntar lo siguiente, desde el punto de vista social, sustente lo que nos puede dar a conocer la historia. Usted dirá, pero desde el punto de vista social, yo te digo, desde el punto de vista psicológico, ¿cómo calificas a cada personaje? Pero usted dirá, pero psicológico, profesor, eso no me ha enseñado. Muy bien, entonces hoy lo vamos a aprender, ¿correcto? Atentos. Vamos con el número 1, con lo ético, ¿sí? Vamos con el número 1. El eje temático de la ética, ¿qué estudia la ética? La ética estudia, ¿sí?, la moral. Si la moral, ¿en qué relación? En relación a la conducta. Si nuestras conductas son buenas o son malas. Si nuestra forma de actuar frente al otro, frente al prójimo, es positivo o negativo. Lo ético tiene que ver con tu formación de tu ser entre lo bueno y lo malo. ¿Correcto? Entonces, cuando yo te pregunte, de hoy en adelante, dígame un comentario o haga una crítica desde el punto ético del personaje X. Ya, usted ya debe saber que la ética estudia la moral. Y la moral tiene que ver con la conducta buena o mala. Con sus acciones que si aportan o de repente esa acción es negativa, lo ético tiene que ver cómo se conduce una persona en la sociedad. ¿Cómo es su conducta? ¿Correcto? Lo ético. O también ahí puede ser lo antiético. ¿Correcto? Muy bien. Muy bien. Entonces, aclarado el punto de eje temático en relación a lo ético. Segundo, vamos con lo estético. Cuando yo te pregunto, o te voy a preguntar en tu hoja de trabajo, ¿sí? A ver, desde la estética, ¿qué puede expresar sobre la historia? ¿Qué estudia la estética? ¿O qué es lo estético? Es la belleza. La belleza. Ojo. Pero no solamente la belleza, aquello que es agradable, porque la belleza tiene su contraposición con la fealdad, con lo horroroso. ¿Correcto? Entonces, pero quiero aclarar esto más. Lo estético tiene que ver con aquello o una disciplina filosófica que se encarga de la belleza. Pero la belleza no solamente es aquello que atrae, sino también es aquello que rechaza, que es la fealdad. Entonces, cuando yo te pregunte, estéticamente, ¿qué tal te parece la historia? Entonces, ¿qué es lo que usted va a rescatar? Lo bello, lo sublime, lo atractivo, de lo bonito, de lo horroroso, de lo sublime, de lo celestial, ¿correcto? Entonces, eso estudia lo estético dentro de la literatura, ¿correcto? Muy bien. Lo filosófico. Ya todos tenemos idea de lo filosófico, ¿sí? Este eje temático de lo filosófico tiene que ver con la forma de ver las cosas, con la forma de pensar de cada sujeto. El eje temático filosófico, ¿sí?, no es más que ver el mundo desde una propia perspectiva, ver las cosas, ver y transformar el mundo, la historia, las cosas, la vida, desde una perspectiva interesante, desde una perspectiva diferente también a la vez, ¿correcto? ¿Por qué? Porque la filosofía, ¿qué estudia la filosofía? La reflexión, el pensamiento, ¿correcto? Entonces, cuando yo te hago una pregunta, filosóficamente, ¿qué nos enseña la historia? Filosóficamente, el autor X, ¿cómo lo caracterizas? Ah, ya, entonces usted tiene que tener una idea clara
de que lo filosófico tiene que ver con esa especie, forma de pensar de cada personaje frente a su mundo social, ¿correcto? Siguiente con el eje social, eje temático social. En el eje temático social, lo que vamos a ver, ¿sí? Es, por ejemplo, en relación todo lo que tiene que ver con la sociedad, todo lo que tiene que ver con lo sociológico, como por ejemplo las clases sociales, la pobreza, ¿no? Las enfermedades, ¿qué más? La delincuencia. Cuando yo te pregunte en tu hoja de trabajo, identifique aspectos sociales dentro de la historia, ¿usted qué va a identificar? Todo lo social, todo lo que tiene que ver con la sociedad. 1, pobreza. 2, enfermedad. 3, mentira, engaño, ¿correcto? Todos los elementos sociales que puede abarcar, ¿sí? Dentro de lo social. También lo social tiene que ver con la clase alta, con la clase baja, con la clase media, ¿correcto? Lo social también tiene que ver, ¿sí? Con los grupos de las personas, ¿sí? Con las razas, con las costumbres, etcétera, ¿correcto? Entonces ya sabe, cuando yo le hago esa pregunta social, filosófico, estético y ético, ya les estoy explicando, cada uno responde a cada característica. Psicológico. El otro eje temático interesante es el psicológico. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo es esto del eje temático psicológico? ¿Qué estudia la psicología? Estudia la mente, ¿correcto? Muy bien, entonces, cuando yo te haga la pregunta desde el punto de vista psicológico, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver simplemente, ¿sí? Con su forma, con su integridad de su conducta, pero la conducta, si es alterado o no es alterado, si es una persona normal o es una persona anormal, es una persona enferma, ¿no? Mental, todo en el sentido mental, ¿ah? Ojo, ¿ah? Muy bien. En lo religioso, los ejes temáticos de lo religioso, esto es fácil y evidente. Si es que dentro de la historia o dentro de la vida misma, ¿no? El personaje o el sujeto que conocemos tiene una tendencia religiosa, tiene una tendencia de creer en Dios, tiene unos principios, ¿no? Unos principios místicos, entonces responde al eje temático religioso, ¿correcto? Muy bien, entonces estos ejes temáticos es nuestra clase de hoy. ¿Cómo es que lo vamos a descubrir a partir de las preguntas, a partir de las lecturas de los textos narrativos? ¿Correcto? Muy bien. A ver, veamos un ejemplo para poder sustentar mejor esto, ¿correcto? A ver, 1, vamos con la lectura. ¿Se proyecta por favor el ejemplo? ¿Se proyecta la lectura? Sí, profesor. Sí, profesor, sí. A ver, hace mucho tiempo, en el Cairo, un hombre muy bueno llamado Mohammed había sido rico, pero como era tan generoso, solo le quedaba la casa de sus padres con un pequeño jardín que tenía una higuera y una fuente. Un día, soñando, vio un hombre que le decía: Mohammed, tu fortuna la encontrarás en Ispahan, vete a buscarla. Cuando despertó, decidió emprender el viaje. Después de largos meses, llegó a Ispahan. Era de noche y se quedó dormido en un rincón de una mezquita. Unos guardias, creyendo que era un ladrón, lo llevaron a la cárcel. 2 días después, el capitán lo interrogó. Le preguntó su nombre, de dónde venía y cuál era el motivo de su visita a la ciudad. Mohammed le contó su historia y el capitán se echó a reír y dijo: ¿Tú crees en sueños?
Mira, yo ya he soñado 3 veces que en una casa hay un jardín con una higuera y una fuente, y que bajo la fuente hay un tesoro. Pero sé que es un sueño, así que anda, vete y no vuelvas. Mohamed regresó a su casa y levantó la fuente. Allí encontró un cofre lleno de diamantes. El autor Jorge Luis Borges. ¿Sí? Muy bien. A ver, todos, ¿cuál vendría a ser el tema del texto? A ver, ¿cuál es el tema? Primera pregunta. ¿Cuál es el tema del texto? A ver. ¿Cuál es el tema del texto? ¿Quién me dice? Mohamed. Ya, Linda dice Mohamed. Otra participación. ¿Cuál es el tema del texto? ¿De qué habla el texto? ¿De qué habla? Los sueños. El sueño que tuvo Mohamed. Ya, de los sueños que tuvo Mohamed. Ya, muy bien. Entonces, En concreto debería ser el sueño de Mohamed. muy bien. Correcto, perfecto, perfecto hijo. Buena respuesta y atinó la respuesta Sebastián Matos. Es el sueño de Mohamed. Es el sueño de Mohamed, ¿correcto? Ahora vamos rescatando lo que acabamos de compartir, ¿sí? A ver, identifica los ejes temáticos que puedas encontrar y sustente cada uno. A ver, primer eje temático, ¿cuál sería? A ver, Farid, te escucho. Primer eje temático. Sería ético, profesor, A ver, porque habla de la conducta del hombre, de Mohamed. ¿ya? Y también sería fisiológico, porque habla de la forma de cómo piensa él. ¿Ya? Ya, muy bien. Otro eje temático que podemos encontrar. A ver, otro. Eso podría ser social también, A ver, ¿por qué? ¿Por qué? porque ahí cuenta él que se quedó dormido en un rincón de una mezquita y unos guardias creyeron que era un ladrón, o sea, ni siquiera preguntaron, de frente se lo llevan a la cárcel, así. Muy bien, perfecto, Linda, perfecta, buena participación, hija. Ahí están todos los elementos que vemos, ¿no? Lo social, ¿no? ¿Qué relación hay con la vida real? Perdón, ¿qué relación hay con la vida real? A ver, la historia leída. ¿Hay alguna relación? A ver, ¿quién me dice? Naturalmente que la relación que puede existir con la vida real no es el tesoro, ¿correcto? No es el tesoro. Pero sí podemos ver la evidencia que el policía en relación a todo sus sueños, por ejemplo, ¿no? El sueño que tiene el hombre, las ganas de lograr algo, eso sí es algo real, es algo contundente. Entonces yo quiero detenerme acá en este punto importante, ¿sí? Que este cuento no solamente denota, a ver, antes de avanzar, me quedan 2 minutos y medio. Quiero confesarles algo. Y quiero también enseñarles algo. La historia, el cuento, la literatura puede ser muy fantástica, muy interesante. Pero detrás de esa historia, por favor presten atención, detrás de esa historia está el hombre, estamos nosotros, está nuestra propia existencia, ¿correcto? Fíjense, si Mohamed no se hubiese guiado por sus sueños, es como cuando nosotros negamos nuestros sueños, negamos nuestros objetivos, ¿correcto? Mohamed, ahí, desde un aspecto filosófico, vamos con la filosofía ahora, ¿no? Es un hombre emprendedor de sus sueños, ¿correcto? ¿Por qué? Porque si Mohamed no le hubiese hecho caso a su sueño, no hubiese encontrado la fortuna. ¿Y qué es la fortuna? La fortuna no es el dinero, es la felicidad. ¿Por qué? Y termino con esto. Porque nosotros somos una construcción social. Porque a Nicolás, ni a Diana, ni a Linda, nadie le ha puesto en su cerebro, ni ellos han nacido con el cerebro que tienen ahora.
El cerebro que tiene cada uno de ustedes es la construcción que se ha dado en la familia, en la educación, en la escuela, en la sociedad, en la amistad. Vamos a borrar, me queda un minuto, vamos a borrar la familia, vamos a borrar la sociedad, vamos a borrar la sociedad, la educación dentro de ustedes. El cerebro que ahora tienen no sería el mismo, seríamos algo diferente. Pero si usted lee algo, fíjese, nuestro cerebro se transforma en algo diferente. Muy bien, espero que haya sido de provecho. Vamos a tener otra clase. Esta clase lo vamos a fortalecer el otro lunes, no se preocupen, para tener las ideas mejores y más claras. Muy bien, nos vemos. Un abrazo para todos y a las 12:45 nos volvemos a encontrar. ¿Correcto? Nos vemos. Chao, profe. Ya, profesor.